palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con cada uno de nosotros en esta tarde. Le agradecemos al Señor por su misericordia, por sus bendiciones, por permitirnos poder reunirnos nuevamente para meditar en esta su palabra. Quiero invitarle a que tengamos un momento de oración, que podamos inclinar nuestros rostros un momento y elevar una oración al Señor. Padre, le damos gracias por este tiempo que usted nos permite tener, donde nuevamente podemos, Señor, presentarnos delante de usted para alabarle, para bendecirle, para exaltarle, para meditar en esta su palabra también y recibir de ella, Padre, una enseñanza pertinente a nuestras vidas, una enseñanza conforme a su voluntad, a su misericordia. Gracias, Padre, por todas sus bendiciones, por toda su misericordia. Gracias, bendito Señor, por estar con nosotros siempre, por no desampararnos, por no, Padre, dejarnos, Señor, solos, sino que siempre estar al cuidado de cada uno de nosotros. Le bendecimos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a pasar al pasaje que vamos a estar revisando esta semana. Hoy vamos a estar meditando en el pasaje que nos narra la transfiguración del Señor Jesucristo. Este momento en la vida del Señor Jesús lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 13, también en Marcos 9, del 1 al 13, y Lucas 9, del 28 al 36. Y hoy nos vamos a centrar en el libro de Marcos capítulo 9, versículos 1 al 13, en donde vamos a estar viendo, leyendo y analizando este acontecimiento que se transforma también en un momento muy, muy importante, que nos narra un acontecimiento, un suceso muy importante en la vida del Señor Jesús. Ciertamente que todos los pasajes o todos los episodios que el Señor Jesús experimentó son importantes, pero acá acontece algo que es muy valioso, que marca un punto importante en la vida y en el ministerio del Señor Jesús, y sin no menos tampoco importante para los apóstoles, ya que ellos tuvieron un privilegio muy grande. Vamos a leer el texto que nos narra este pasaje. También les dijo: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder.
6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Cuál era el propósito de la transfiguración? Jesús dijo a sus discípulos que se disponía a tomar el camino del sufrimiento y la muerte como el único medio posible para establecer el reino de Dios. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo acerca de esta declaración que el Señor Jesús hace, en donde Él dice que Él iba a sufrir en manos de los líderes y de los sacerdotes, y que Él iba a morir y que después iba a resucitar. Entonces, al entregar esa noticia, también vimos que los discípulos no estaban muy de acuerdo con esto, no les calzaba dentro de su cronograma o de su ideal de Mesías, esto que el Señor Jesús les estaba diciendo. Por lo tanto, podríamos entender que el primer propósito o uno de los propósitos que tuvo esta transfiguración fue precisamente respaldar esa idea de que él era el Mesías y que eh, era necesario que se cumpliese lo que él había anunciado. También el Señor Jesús les invitó a seguirle, aunque deberían tener en cuenta que ellos mismos tendrían que perder su vida si querían salvarla para ese reino. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, vimos en esa oportunidad también de que no era fácil que alguien estuviese dispuesto a seguir a un líder que les estaba asegurando que iba a ir a una derrota o a un sufrimiento. Entonces, era necesario quizás que hubiese un respaldo hacia esto para que ellos estuviesen dispuestos a seguirle. Porque como dijimos en su momento, ¿quién iba a seguir a un líder que le estaba diciendo que él iba a tener que sufrir, que iba a tener que morir y después resucitar? Entonces, ese sufrimiento, ese camino de sufrimiento, no estaba dentro de los planes de ninguno de los discípulos de los que seguían al Señor Jesús. Por lo tanto, era necesario un empujoncito, por así decirlo, para que ellos estuviesen dispuestos a seguir al Señor. Entonces, Jesús compensa la dureza de sus palabras mencionadas anteriormente, mostrándoles un adelanto de la gloria de su reino, que eso es lo que se vería acá en la transfiguración. O sea, él compensa el mensaje que está entregando, en donde le está diciendo, primero, que es necesario que él tenga que morir, después que aquel que le quiera seguir tiene que estar dispuesto a pasar también por ese camino, por ese sufrimiento. Entonces, compensando eso un poco, el Señor también les muestra cuál es la meta, hacia dónde, a dónde termina el camino. Ciertamente,
Jesús les está diciendo, van a tener que sufrir, porque yo voy a sufrir, tienen que estar dispuestos a padecer, a sufrir, a pasar por dificultades, pero al llevarlos a este momento, Él les muestra cuál es la meta, a dónde ellos llegarían si siguen al Señor Jesús. Y eso obviamente iba a traer un aliciente para aquellas personas, para que estuviesen dispuestos a seguir al Señor Jesús. Al mismo tiempo, el recuerdo de esta manifestación de su majestad serviría para compensar de alguna manera este momento en que lo vieran en completa humillación sobre una cruz. Cuando el Señor Jesús estuviese siendo crucificado, cuando estuviese ahí colgando en esa cruz y muriera, estos recuerdos iban a alentar o van a alentar el corazón de los discípulos, confiando en la promesa que el Señor había hecho de que no solo iba a morir, sino que también iba a resucitar y que en el futuro él iba también a entablar su reino. Entonces, esto es como una muestra de ese reino, de esa gloria que el Señor va a mostrarnos o va a permitir compartir con él cuando él instaure su reino en la tierra. Cristo quería convencerles también de la existencia de otro mundo que era tan real y auténtico como este en el cual nosotros habitamos. El Señor les deja en claro, o quiere dejarles en claro, de que el mundo que Él está ofreciendo no es un mundo, no es un reino que va a comenzar o un mundo que va a comenzar, sino que es algo que ya está, que existe, que ya es real y que es, de cierta manera, paralelo a este mundo. Que lo que nosotros vivimos no es todo lo que hay. Hay algo mejor, que hay algo que es real, que es verdadero y que nosotros podremos compartir y disfrutar cuando el Señor traiga ese reino, ese mundo a, a nuestra realidad. En la oración modelo, la petición, la primera petición que el Señor nos lleva a hacer es: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces nos deja en claro que hay una realidad que está hoy en día, que nosotros no vemos, pero está ahí, y que lo que nosotros vivimos, este mundo que nosotros vemos, no es todo lo que existe. Hay algo mejor, hay algo que es más valioso que esto. Ellos debían saber que no se trataba de un mundo futuro, de algo que iba a venir en el futuro, que no iba a ser después que terminara este mundo que iba a comenzar el otro, sino que es un mundo que ya existe, que es un mundo que está en este tiempo y que es un mundo que va más allá de este mundo que nosotros conocemos y que no tiene un límite de tiempo, no tiene un límite de existencia, sino que es un mundo que va a ser eterno. Y ese mundo se va a hacer real, ese escenario se va a hacer real en nuestras vidas, cuando el Señor nos transforme, nos haga santos y perfectos, y podamos estar en su presencia, en su gloria, por toda la eternidad. Y el Señor también deja en claro que Él está en contacto con estos dos mundos. O sea, así como estaba en medio de los discípulos y compartía con el ser humano y con todas las personas ahí, Él seguía en contacto con este otro mundo, este otro reino, el reino del Señor, el reino de Dios, el mundo que está escondido a nuestros ojos, ese mundo en donde está Dios en su presencia, donde están todos aquellos que le sirven y le adoran por toda la eternidad. Y en esta ocasión, Cristo se los muestra también a estos discípulos. Con esto les deja en claro que el paso del tiempo y el cambio que sufran las cosas no afectan a ese mundo de la manera que afectan a nuestro mundo. El tiempo allá no tiene importancia. El avance y el avance de los acontecimientos no afecta a ese mundo. Ese mundo se mantiene intacto y que ese es un mundo que está ahí y que Dios, el Señor Jesús, estaba dándoles una muestra para que ellos pudiesen ver y conocer lo que Dios tiene preparado para sus hijos. ¿Qué sentido tendría
tomar su cruz tal como les proponía Jesús, si tal vez nunca llegarían a disfrutar de ese reino? ¿Qué sentido tendría una vida de sufrimiento y abnegación si cuando llegara el reino prometido ellos ya estaban muertos? Así que Cristo se proponía fortalecer la fe de sus apóstoles y también de todos los creyentes de generaciones posteriores por medio de esta manifestación. En otras palabras, quizás muchos iban a pensar, no sacamos nada con pasar sufrimiento y aflicciones, si vamos a morir. Entonces el Señor les deja en claro, a través de la aparición de Moisés y Elías, que el hecho de morir no nos aleja de este reino, de este mundo que Él está mostrando, sino al contrario, nos acerca. Que aquellos que han partido ya están en ese reino, en ese mundo. Aquellos que han partido confiando en el Señor, dicho sea, y que es lo más importante, creyendo en Dios, confiando en su salvación. Ellos ya están en ese mundo, en ese reino, y están en la presencia del Señor. Otra cosa de lo que les convenció la transfiguración fue de la absoluta certeza de la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor les anuncia que Él iba a venir a instaurar su reino, solo eso podía ser creíble siempre y cuando hubiese una manifestación de gloria del Señor. Y en la transfiguración se ve la gloria del Señor. Y eso respalda esa promesa que el Señor había hecho de que Él vendría a instaurar su reino. Pedro mismo, en su segunda carta, vuelve a recordar el momento en que estuvieron en el monte de la transfiguración y cómo esto les convenció de que Jesús crucificado volvería un día en gloria. Y Pedro registró las siguientes palabras: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Entonces Pedro recuerda este acontecimiento y él da testimonio de que este acontecimiento que ellos pudieron presenciar les dio la certeza de que lo que ahí aconteció era una prueba irrefutable de que la promesa del Señor de su segunda venida se concretaría en el futuro. Pedro recibió una fuerte impresión al ver el rostro de Cristo transfigurado y su ropa transformada. Pero según nos dice, lo que más le impactó fue la declaración del Padre: este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso fue lo que caló más profundamente en el corazón de Pedro y lo que le dio la certeza después cuando él predicaba el Evangelio de que ese Señor, ese Jesús que había sido crucificado, un día volvería. ¿Por qué? Porque había resucitado, había subido al cielo y un día regresaría para traer este mundo, de lo cual ellos fueron testigos de una pequeña muestra, en todo su esplendor, traer este mundo, este reino, en todo su esplendor y su gloria, a la realidad de aquellos que hemos sido fieles y le hemos servido y hemos tenido el privilegio de ser alcanzados por su poder. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y esta afirmación que el Señor Jesús hace en el primer versículo del capítulo 9 de Marcos ha provocado cierta duda o discordancia en la interpretación. Muchos no han entendido o han tratado de entender a qué se refirió, ya que no le da cierta coherencia. ¿Por qué?
Porque a primera vista pareciera que él está prometiendo que algunos de los que están ahí, de los apóstoles, los discípulos que estaban con Jesús, no iban a morir antes que el Señor viniera a instaurar a su reino, lo cual no ocurrió. Y de hecho ya todos ellos, todos los que estaban ahí ya murieron. Por lo tanto, no se cumplió. Entonces queda una duda de qué fue lo que el Señor verdaderamente dijo en esa oportunidad. Entonces, lo primero que debemos mencionar es que el reino de Dios no comenzará a existir solo cuando venga a la tierra. Como ya lo hemos dicho anteriormente, es algo que ya existe. El reino de Dios ya existe en este otro mundo, vamos a decir. Y de hecho, Moisés y Elías ya están viendo el reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios no comienza, como dije anteriormente, en el futuro, sino que es algo que ya existe. Y reitero, en la oración modelo el Señor Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces, ese reino de Dios ya está, ya es algo que existe, que es, solo que nosotros no lo podemos ver. Entonces, para poder entender la afirmación que el Señor Jesús dice, hay que tener en claro eso. El reino de Dios ya está, es algo que es real, que está presente hoy en día, solo que nosotros aún no lo podemos ver, pero está. Entonces, mientras que el reino no venga a este mundo en su manifestación abierta, la única manera o la manera normal por la cual un ser humano puede verlo es por medio de la muerte o por medio de ser traspuesto, o sea, salir de este mundo, ya sea por la muerte o como lo fue Elías, siendo arrebatado o traspuesto por el Señor. Y esa es la única manera en que un ser humano puede tener, pueda ser parte o ver abiertamente a este reino de Dios. Entonces, esa limitante que hay hoy en día hace imposible que eh, algún ser humano pueda ver el reino de Dios antes de morir. Por lo tanto, lo que tenía de extraordinario la promesa de Jesús es que alguien pudiera ver el reino tal cual es ahora antes de que abandone este mundo por medio de la muerte. Y esa era la promesa. Muchos de los que están aquí, dice Jesús, no morirán antes de ver el reino. Os digo, dice, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esa era la promesa del Señor Jesús. Y ahora vamos a ver cómo se cumple esa promesa. ¿En qué consistirá el reino de Dios con poder? Vemos que Cristo se mostrará en toda su gloria y majestad. Y quizás a eso se refería. A que de los que estaban ahí, 3 iban a ser Pedro, Juan y Jacob, ellos iban a tener el privilegio de ver al Señor Jesús en su gloria y ver esa manifestación, esa muestra del reino de Dios en su gloria. Y eso, quizás a eso es lo que está haciendo alusión al Señor Jesús en su promesa, que de los que estaban ahí, siendo más concretos, 3 iban a ver, a tener la posibilidad, el privilegio de ver la gloria de Dios, una muestra del reino de Dios antes de morir. Otros hermanos interpretan que este anuncio del Señor como una referencia a su segunda venida. Pero eso todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, ninguno de los que estaban ahí podría haberlo visto antes de morir. O sea, de hecho ya todos murieron y no lo vieron. Por lo tanto, no es correcta esa interpretación. Otros ven su cumplimiento en la rápida extensión del Evangelio por todo el mundo después de la muerte y resurrección del Señor. Y esto sí que fue visto por algunos de los apóstoles. El gran problema con esto es que el reino no se ha manifestado en su plenitud. No todos han alcanzado
el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, tampoco podría ser correcta esa interpretación, ya que hoy en día seguimos viviendo en un mundo pecador, en un mundo contaminado por el pecado y que aún está siendo influenciado por Satanás y sus huestes espirituales. Por lo tanto, no sería esa la interpretación. La única interpretación más acertada sería la que mencionamos al comienzo, es que el Señor estaba hablando de que tres de los que estaban ahí iban a tener ese privilegio de ser llevados por él a un lugar donde ellos podrían ver esa muestra de, primero, la gloria del Señor Jesús y el reino de Dios en, representado por Moisés y Elías. 6 días después, y ese 6 días después no nos da en cierta manera la confirmación a lo antes mencionado. ¿Por qué? Porque con eso se une lo antes dicho con lo que viene. Entonces, está dando la impresión de que Marcos recuerda esta promesa, lo hace también Mateo, recuerda esta promesa del Señor Jesús y continuando después de esa promesa, él dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte. Entonces, ahí le da como ese respaldo, esa unión a estas dos cosas, a estas dos afirmaciones o a estos dos textos, y hace que cobre sentido lo que mencionamos anteriormente, como diciendo, esto es lo que el Señor Jesús prometió, y 6 días después ocurrió esto, como dando cumplimiento a la promesa que el Señor había entregado. ¿Por qué el Señor escogió solo a 3 de sus discípulos para esta ocasión? Bueno, no es primera vez, no fue la única vez en la cual el Señor Jesús eligió a estos 3 discípulos. Ya los había elegido en Marcos capítulo 5, versículos 35 al 42, cuando se narra el momento en que el Señor Jesús resucita a la hija de Jairo. Dice que estos 3 discípulos estaban con él. Juan, Pedro y Jacob estaban con el Señor Jesús. También cuando el Señor se aparta más adelante al huerto del Getsemaní a orar antes de ser arrestado y crucificado, lo vemos en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 33, también Mateo lo narra, vemos que también le acompañaron estos discípulos. Por lo tanto, no es la única vez, así que no sería tan raro que los haya elegido. Y ahora, la razón quizás podría ser la siguiente. Quizás tendría que ver con ese carácter oficial que quería dar a esta manifestación de su gloria. La ley en Deuteronomio 19:15 dice que 2 o 3 testigos eran necesarios para que algo fuese creído. O sea, el testimonio de 2 o 3 testigos le daba veracidad a algo, alguna afirmación o algún testimonio. Entonces, quizás esa era la razón fundamental, simplemente tener estos testigos que la ley pedía para que pudiesen testificar y afirmar que eso había sido verdad. Y se transfiguró, dice el texto, delante de ellos. Y acá entramos a un tema que es importante. La transfiguración consistió en manifestar la verdadera naturaleza de Dios hombre, retirando el velo que normalmente ocultaba su gloria. En otras palabras, la transfiguración fue que el Señor Jesús mostró su verdadera imagen. Pedro, Juan y Jacob tuvieron el privilegio de ver al Señor Jesús tal cual Él es hoy. Si ellos hoy día estuviesen acá, presentes, primero, ellos verían todas las imágenes, todas las fotos que se han hecho del Señor Jesús y descartarían seguramente o a todas o a la gran mayoría. Y ellos podrían darnos una descripción
de cómo es la imagen del Señor Jesús. Porque lo que aconteció en ese momento fue no que el Señor Jesús ascendió a un estado superior, a una presencia superior, sino que Él en ese momento se quitó esa imagen con la cual todos lo veían en su tiempo, esa imagen que todos veían. Él se quita esa imagen. Y por un instante, los discípulos pudieron ver a Jesús tal cual Él es. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y esta aparición también tiene un propósito. Moisés y Elías hablando con toda confianza con el mismo Hijo de Dios. Y esto nos proporciona algo de luz sobre lo que será esa comunión celestial con el Señor. Recordemos que el Señor Jesús es Dios y que en su gloria, en su manifestación, tal cual Él es imposible que un ser humano, un hombre, se pueda parar frente a Él. Pero el hecho de que Moisés y Elías estuviesen con Él nos hace ver que cuando Él se manifieste en su reino y transforme nuestros cuerpos de corruptibles en incorruptibles, nuestra comunión con Él será cara a cara. Cuando el apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos y dice que él vio al Señor Jesús, él tuvo que humillarse, inclinarse. ¿Por qué? Porque era tal la gloria del Señor que él no pudo estar de pie frente al Señor. Cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco y se le apareció el Señor, dice que él no fue capaz de quedar en pie, sino que fue tal la gloria, tal la presencia del Señor que él cayó al suelo. Pero acá vemos que hombres como Moisés y Elías, hombres comunes y corrientes, sujetos a pasiones, podían estar con el Señor cara a cara. Entonces, eso nos muestra a nosotros que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor por la eternidad, podremos estar con Él cara a cara y podremos conversar e interrelacionar con Él. ¿Por qué? Porque seremos santos. También nos sirve para ver la gloria que Dios tiene reservada para aquellos que le han servido. Al ver a Moisés y Elías ahí, Moisés, que fue un hombre que tuvo que sufrir, que fue un hombre de mucha paciencia, que fue un hombre que fue criticado, fue cuestionado, que pasó una vida de mucho dolor, mucha tristeza. Pero sin embargo, ahora Él está en la presencia del Señor, disfrutando de esa gloria que el Señor tenía reservada para él. Elías, un profeta que tuvo que esconderse, que tuvo que huir, que sintió temor de su vida en algún momento, que tuvo que esconderse en una cueva, que fue alimentado por cuervos, que tuvo que huir de su tierra y estar con una viuda, la viuda de Sarepta, para poder esconderse de Jezabel y de Acab, que los querían matar. Ahora está en la presencia del Señor, disfrutando de la gloria que el Señor tiene preparada para sus hijos, como también para usted y para mí. Colosenses 3:4 nos dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor verdaderamente se manifieste, entonces nosotros podremos conocer esa gloria que el Señor tiene preparada para nosotros. Juan, en el capítulo 3, versículo 2, en su primera carta, él dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Podemos ser quizás el mejor cristiano, los más fieles, los más
puntuales o los más persistentes en la fe, pero aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. O sea, esto no es nada comparado con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero sabemos, dice Juan, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Para poder estar delante de la presencia del Señor y estar cara a cara con Él y poder interrelacionar con Él, nosotros tendremos que ser transformados y ser semejantes a Él. No seremos Dios, pero seremos santos, como lo fue Adán y Eva cuando fueron creados, y que dice la Biblia que conversaban con Dios. De la misma manera, nosotros seremos perfeccionados, santificados, transformados a la imagen y semejanza del Señor Jesús. Seremos conforme a la altura y la plenitud de Cristo. Seremos hombres y mujeres perfeccionados en santidad para el Señor. ¿Por qué de todos los personajes del Antiguo Testamento el Señor escogió a Moisés y Elías para este momento especial? La razón es muy importante. Moisés fue a través de quien Dios entregó la ley a la humanidad, al pueblo de Israel. Por lo tanto, él es una autoridad para para el pueblo de Dios. De hecho, el pueblo de Dios siempre hablaba de Moisés y los profetas, dando a entender de que la ley y los mandamientos fueron los que Moisés entregó y que esos mandamientos y esa ley le fue entregada directamente por Dios a él. Así que él está dejando en claro que Moisés, al presentarse Moisés ahí, deja en claro que él representa a la ley que el Señor entregó a través de él. Y Elías fue el profeta que dio comienzo a la escuela de profeta, que fue un profeta muy importante, por lo tanto, identifica y siempre se le identificó con los profetas. Él siempre fue una persona que simbolizaba o representaba a los profetas. En Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, dice: entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. ¿Qué nos dice este pasaje? Que Moisés y Elías representaban la revelación de Dios hasta ese momento. Al estar con Jesús, dejan claro que el Señor Jesús es la continuidad de esa revelación de parte de Dios hacia la humanidad. Moisés y Elías representaban dos formas diferentes de entrar en el reino de los cielos también. Recordemos que Moisés murió y el Señor escondió su cuerpo, pero Elías fue arrebatado en medio de un torbellino. Entonces, dejan en claro que la única forma de poder, de que el ser humano pueda llegar al reino de Dios es a través de la muerte o a través de ser arrebatado. Son las dos formas en la cual un hijo de Dios entra al reino del Señor. A través de la muerte o a través de el arrebatamiento. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, nos dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, nos dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, Elías y Eliseo, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eso nos recuerda la forma en la cual ellos salieron de este mundo
para entrar al reino de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y eso Pablo nos está diciendo y reafirmando lo que este pasaje de la transfiguración nos dice. La única forma de poder un hijo de Dios salir de este mundo y entrar en el reino de Dios es a través de la muerte o a través de el arrebatamiento, de ser arrebatado, de ser traspuesto, quizás como quiera decirlo, pero ser sacado de una manera sobrenatural de este mundo por el Señor. Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Pedro siente una gran emoción por el momento y de hecho él quiere quedarse permanentemente en ese lugar. Fue tal la impresión, como vimos anteriormente, que provocó en Pedro esta visión, esto que estaban presenciando, que él quiso establecerse ahí, quedarse ahí. Y por eso él le dice: es bueno que nosotros estemos acá y que hagamos 3 enramadas, como diciendo, instalémonos acá, quedémonos en este lugar y disfrutemos, sigamos disfrutando de esto tan especial. Esa era la intención, lo que Pedro estaba diciendo. Ellos no habían entendido todavía la necesidad de la cruz y habían olvidado a los demás discípulos. O sea, habían olvidado que el Señor le había dicho que era necesario que él tuviese que padecer y morir. Por lo tanto, ellos todavía no entendían que era necesario, no que era una opción. Entonces, todavía para ellos era algo que podían evitar. Y habían olvidado a los demás discípulos, o sea, estaban tan bien ellos, tan contentos, que se habían olvidado que los otros discípulos también tendrían que ver eso, ser parte de eso. Así que eso también muestra un poco de egoísmo en las palabras de Pedro. Vino una nube, desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se relaciona frecuentemente con una nube. Y hay casos puntuales o claros en donde nos deja a ver esto. En Éxodo capítulo 24, versículos 12 al 18, dice que Moisés recibió la ley sobre un monte que fue cubierto por la nube de la gloria de Dios. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, la nube, la gloria de Dios, había cubierto de tal manera ese monte que solo Moisés pudo subir, nadie más. Y de hecho, se marcó un límite, se delimitó ese monte para que nadie más subiera, solo Moisés. En Éxodo capítulo 40, versículo 34, fue en una nube como Dios vino al tabernáculo y lo llenó con su gloria. Cuando el tabernáculo terminó de ser construido, dice que vino una nube que era la gloria de Dios y se puso sobre el tabernáculo, y no solo sobre, sino que lo llenó. En Levítico capítulo 16, versículo 2, los sacerdotes sabían de la presencia de Dios en el tabernáculo porque se aparecía una nube sobre él. Y esa nube estaba constantemente. En el día era una nube y en la noche era fuego que estaba ahí constantemente sobre el tabernáculo, y todos sabían que esa era la gloria de Dios. Cuando Salomón llevó el arca al templo que había construido, nuevamente una nube llenó la casa de Jehová, en 1 Reyes capítulo 8, versículo 10, y llenó la casa de Jehová de tal manera que nadie podía entrar, porque la gloria del Señor lo llenaba completamente. Y la voz del medio de la nube, se escucha esta voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, recordemos el diálogo que Pedro había tenido con el Señor Jesús en el pasaje de la semana pasada. Ojalá que nunca te acontezca esto, o estás loco, ¿cómo puedes decir esto? Algo así. Cuando Jesús le dice: es necesario que yo tenga que padecer, que tenga que morir siendo crucificado y que resucite al tercer día. Entonces Pedro le dice: ¿cómo puedes decir esto? Ojalá que nunca te acontezca esto. El Señor le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué?
estás yendo contra la voluntad de Dios. Entonces, al escuchar esta voz del medio de la nube, no pasó desapercibido para los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la nube representaba la gloria de Dios y sabían que esa voz era la voz de Dios. Y al escuchar esto y ver que Dios estaba mostrando su respaldo al Señor Jesús, ellos entendieron que lo que el Señor había dicho era correcto, que lo que el Señor decía era correcto. Entonces Pedro tiene que haberse sentido muy triste de saber que él estaba contradiciendo a quien Dios respaldaba y que él estaba yendo contra la voluntad de Dios al resistirse a lo que el Señor Jesús había dicho. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pedro y Juan y Jacob, al escuchar estas palabras salir de medio de esa nube, entendieron que así como Moisés y Elías eran autoridad y lo que ellos habían dicho era la palabra de Dios, la revelación de Dios, lo que dijera Jesús era la revelación de Dios, era la palabra de Dios. O sea, había que poner atención, obedecer, porque era la voz de Dios. Malaquías capítulo 4, perdón, versículo 2 dice: más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. A quienes teman su nombre verán a quien en quien se revela Dios a la humanidad. El Padre no solo estaba anunciando el clima de su revelación en Cristo, también estaba manifestando su completa aprobación de la obra que el Hijo se disponía a realizar en la cruz. A Él oí, Él sabe lo que hace, Él no se equivoca, Él está haciendo lo correcto, Él está haciendo lo que tiene que hacer. Dios muestra su respaldo hacia lo que el Señor está haciendo. Les mandó, bajando, dice que el Señor Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado. Nuevamente, el Señor les prohíbe que ellos cuenten lo que han visto. ¿Por qué no podían anunciar hasta después de la resurrección? Porque la resurrección le iba a dar sentido a lo que ellos habían visto. Lo que ellos habían visto era el anuncio de algo que se iba a manifestar en el futuro. Recordemos que el Señor, Él dice y es reconocido como el Cristo, el Mesías. Pero para que eso sea tenga sentido mayor, tenía que pasar un tiempo hasta que el Señor viniera a instaurar su reino. No era algo que ya venía, como lo dijimos ya anteriormente, no era algo que iba a acontecer en el corto plazo, sino que aún tenían que pasar varias cosas. El Jesús tenía que morir, tenía que ser crucificado, resucitar, ascender al cielo, y después Él iba a descender en gloria. Entonces, antes de eso no tenía sentido que ellos hablaran de lo que habían visto, pero después que el Señor resucitara, ellos iban a tener que predicar acerca del Señor Jesús, que había muerto y resucitado. Y recién ahí lo que ellos habían visto iba a tener sentido, porque su mensaje iba a estar enfocado hacia la promesa del Señor de regresar un día. Él murió, resucitó, subió al cielo, pero un día volverá. Y ese es el mensaje del Evangelio. Un día el Señor vendrá por su iglesia para llevarlos a su presencia y podamos reinar con Él por toda la eternidad. Discutían qué sería aquello de resucitar de los muertos. Los discípulos no aceptaban la muerte del Señor.
Por lo tanto, tampoco lograban entender lo relacionado con su resurrección. No querían que el Señor pasara por la muerte y mucho menos entendían o que lograban entender a causa de este rechazo a la muerte del Señor Jesús, no lograban entender el concepto de la resurrección o a qué se refería. Para ellos, la resurrección era como lo que Marta había interpretado cuando Jesús le dice, eh, si creyeres, verás la gloria de Dios. Ellos pensaron que, al igual que Marta, que el Señor estaba hablando de la resurrección, pero como un hecho en el futuro, como un hecho general, cuando todos resuciten. Entonces, ese era el concepto de resurrección a lo cual ellos hacían referencia o pensaban que el Señor Jesús estaba haciendo referencia. Pero en Juan capítulo 11, versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, ese era el concepto de resurrección que ellos manejaban, era la resurrección futura. Pero no entendían de que el Señor estaba hablando de su resurrección después del tercer día de estar muerto. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora surge una pregunta en base a las escrituras. Los escribas y la propia escritura anunciaban la venida del profeta Elías antes del día de Jehová. Antes de que el Señor viniera, la escritura anunciaban que vendría Elías a preparar el camino. Entonces, ellos se preguntaban si el Señor Jesús ya estaba y si él iba a entrar a su reino, esperaban que Elías se hubiese quedado más tiempo, que no se fuera. Cuando ellos terminaron de ver la visión y vieron que de pronto Moisés y Elías desaparecieron, después que la voz dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, Elías y Moisés desaparecen y queda solo el Señor Jesús. Entonces ellos quedaron con la duda. Sí, la escritura decía que Elías venía a preparar el terreno, el camino. ¿Por qué Elías no se quedó a preparar el camino, el terreno? ¿Por qué se fue junto con Moisés? Bueno, primero, al irse ellos y escucharse esa voz y quedar solo Jesús ahí, eso significa que el Señor Jesús es la revelación de Dios, que no hay otra, que Él es la revelación de Dios a la humanidad, que Él es a quien el Dios respalda para mostrarnos la revelación de Dios. Y lo otro es que al irse deja en claro que aún no es el tiempo en que el Señor Jesús instaure su reino. Todavía falta. Malaquías capítulo 4, versículo 5 nos anuncia precisamente esto. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Antes que el Señor instaure su reino, el profeta Elías vendría. Si Jesús era el Cristo, ¿cómo era entonces que Elías no había venido antes? Como lo dije anteriormente, ellos esperaban que Elías hubiese venido antes. ¿Por qué? Porque Cristo ya estaba ahí. Pero ellos tenían que entender que aún no era el tiempo. Jesús aceptó como correcta la interpretación que los escribas hacían de la Escritura. Dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Entonces Jesús le está dando veracidad a la interpretación que hacían del pasaje de Malaquías. Si Elías había de restaurar todas las cosas antes de la venida del Mesías, ¿por qué entonces tendría que sufrir y morir? Porque todavía no era el tiempo y Elías todavía no había venido. Ahora, hay que entender que las profecías tienen siempre una doble interpretación, que a veces tienen un cumplimiento en el tiempo, en el ahora, un cumplimiento que no es el cumplimiento, sino un leve cumplimiento, pero que también hay un cumplimiento total más adelante en el tiempo.
Entonces, el Señor Jesús tenía que pasar por el sufrimiento y la muerte, porque todavía Elías no había venido para dar cumplimiento a esa profecía de Malaquías. Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, dijo el Señor Jesús. Entonces está diciendo que será algo en el futuro, no en el pasado ni en el presente, sino en el futuro. Elías ya vino, dijo el Señor. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento, como dije anteriormente, tienen un doble cumplimiento. Elías ya vino, dijo Jesús, pero aún tiene que venir. Y es porque había venido en la persona de Juan el Bautista, pero no era ese el cumplimiento de la profecía, sino era en el futuro. En Lucas capítulo 1, versículo 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito de Juan el Bautista fue venir a preparar el camino, pero dice el Señor, el ángel que anuncia a Zacarías, que él irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. O sea, ahí estaba el cumplimiento leve o primer cumplimiento de esa profecía, pero que no era el cumplimiento, sino un leve cumplimiento, y que había otro cumplimiento que era más en el futuro. Mateo 11:14 dice, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista. El Señor reafirma que Juan el Bautista era Elías. Mateo 17:12-13 dice, mas os digo que Elías ya vino, y no la reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo nos hace esa aclaración. Entonces, dejando en claro de que Juan el Bautista había venido y que él era ese primer cumplimiento de esa profecía, pero todavía no era el cumplimiento. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 13, se nos habla de los dos testigos en el tiempo de la gran tribulación, y la interpretación y la conclusión a la cual se ha llegado es que uno de esos testigos es Elías, y que sería ahí ese cumplimiento de la profecía de Malaquías, cuando él venga a preparar el camino antes de que el Señor Jesús instaure su reino acá en la tierra. Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Elías ya vino, dijo el Señor, y ustedes le hicieron todo lo que quisieron, dando a entender de que si a Elías, a Juan el Bautista, le habían hecho lo que le habían hecho, a él también tendría que pasar por el sufrimiento de la cruz y morir para después resucitar y volver en un tiempo en gloria y majestad a buscar a su iglesia para llevarlo a su presencia. Y después él vendría a instaurar su reino eterno. El reino que existe descendería. La nueva Jerusalén. La manifestación del reino de Dios en su plenitud en la tierra, en donde esperamos de todo corazón que usted y yo estemos ahí. Algunas preguntas que quiero dejar. Explique con sus propias palabras cuál era el propósito de la transfiguración. 2. ¿A qué se refería Jesús cuando anunció que algunos de los que estaban allí no verían la muerte hasta que hubieran visto el reino de Dios venido con poder? Razone su respuesta. ¿Qué características del reino de Dios aprendemos en este pasaje? ¿Por qué cree que Jesús escogió a Moisés y a Elías para estar con él en el monte de la transfiguración? ¿Qué aprendemos del hecho de que finalmente desaparecieran dejando a Jesús solo? ¿Cómo se cumple la profecía de Malaquías que decía que Elías había de venir antes que el Mesías preparando su camino? Que el Señor sea
guiando nuestras vidas, preparándonos para ese momento, y que usted y yo un día podamos estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención, y si Dios así lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Mientras tanto, muchas bendiciones y que el Señor nos guíe en este caminar. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies